Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Porque tú lo cambiaste todo, Señor. Aleluya. Cambiaste mi lamento en alegría. Aleluya, Dios. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Estamos, Señor, reunidos en este lugar porque reconocemos tu grandeza. Reconocemos, Señor, que nuestra alma necesita de ti, Señor. Hemos venido a darte gloria y honra, Señor. Hemos venido a entregarte nuestra alabanza y nuestra adoración. Hemos venido, Señor, a levantar nuestras manos. Hemos venido, Señor, a agradecerte porque hasta aquí tu fidelidad nos sostiene, Señor. Gracias, Señor, porque tú permaneces fiel. Gracias porque podemos, Señor, apoyarnos en un Dios todopoderoso, en un Dios que no cambia, en un Dios que permanece, Señor. Muévete, Espíritu Santo, en este lugar. Muévete, Espíritu Santo. Abre los cielos, Señor, sobre nosotros. Abre los cielos sobre nosotros en este lugar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, tu presencia descienda. Trae libertad, Señor, en medio nuestro en esta hora, Padre. Limpia los corazones, limpia las mentes, Señor. Llévate toda carga, Señor. Hoy renunciamos a cargas, Dios. Renunciamos a opresiones, renunciamos a toda preocupación. Renunciamos a todo aquello, Señor, que pueda impedir, Padre, que tu presencia llene los corazones. En el nombre de Jesús limpiamos los aires. En el nombre de Jesús limpia los corazones. Limpia las mentes, Señor. Trae libertad en este lugar de toda opresión. Trae libertad en las mentes. Trae libertad en los corazones. Libera, Señor, limpia la atmósfera, limpia los aires, Señor. Llévate todo dolor, toda enfermedad, todo bloqueo de las mentes, todo bloqueo, Señor, se va. Todo cuestionamiento se va, toda opresión se va, toda pesadez se va, toda duda se va de este lugar. En el nombre de Jesús. Y se establece la presencia del Dios Todopoderoso. Se establece la presencia del Dios Todopoderoso. Cielos abiertos, cielos abiertos, cielos abiertos en este lugar. Cielos abiertos, Padre. Gracias, Señor. Gracias por lo que vas a hacer. Fluye, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu de Dios. Solamente para ti es la gloria y la honra, Señor. Tú eres el digno de recibir la alabanza y la gloria. Por encima de todo, Señor, tú eres el digno de toda gloria, honra, poder y alabanza, Señor. El motivo de nuestra adoración, el motivo de nuestro gozo, la razón de nuestra existencia, eres tú, Jehová, al cual hoy rendimos nuestra vida, rendimos nuestras coronas y te damos gloria y te damos honra, Señor, hasta el último aliento de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale gloria y dale honra a Jehová de los ejércitos. Aleluya. Buenos días, pueblo de Dios. Tome su asiento. Gloria a Jesús. La presencia del Espíritu Santo ya está en este lugar. De una manera sobrenatural, de una manera dulce. Su presencia ya está ministrando las vidas. Su presencia ya está ministrando las vidas. No estás aquí por casualidad. No estás escuchando. No vas a escuchar este sermón por casualidad. Sé que Dios tiene una palabra para ti. Sé que Dios tiene respuesta a muchas interrogantes, a muchas preguntas que usted se ha hecho en este tiempo. ¿Está bien el sonido? ¿Está bien? Amén. Yo le voy a pedir que usted preste atención para poder en estos minutos, porque tenemos Santa Cena. Vamos a hablar una palabra que si usted está aquí hoy es porque tiene la suficiente madurez para entenderla. Amén. Es una palabra que en este tiempo le he hecho muchas preguntas a Dios. Y Dios me ha respondido
muchas de estas preguntas a través de esta palabra. Y si Dios ministró mi vida, sé que también va a ministrar la de usted. Levante su mano, Espíritu de Dios, habla. Mira, Señor, el hambre y sed que hay por tu presencia. Mira, Señor, las pruebas y problemas que cada uno está enfrentando, Señor. Las diferentes situaciones, Señor. Tú conoces la carga que trajo cada uno, Señor, hoy es puesta a tus pies. Es puesta, Señor, ahí a los pies de tu cruz. Habla que tu pueblo oye, Señor. Sujeto mi vida, mente, alma, espíritu y emociones a tu voluntad. Usa, Señor, esta vasija para gloria y honra de tu nombre. A quien debo mi vida, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El testimonio de unos no es el testimonio de otros, pero Dios es el mismo. Ese es el tema que hoy vamos a hablar. El testimonio, para quien está tomando nota, el testimonio de unos no es el testimonio de otros, pero Dios es el mismo. Fíjese usted que los seres humanos somos todos completamente diferentes. Aunque todos tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo, Dios nos creó así a todos, con un espíritu, alma y cuerpo. Pero somos diferentes en nuestros rasgos, diferentes en nuestros comportamientos, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de actuar, en la manera en cómo vemos la vida. Somos diferentes, tenemos distintas maneras de enfrentar los problemas, las crisis, las adversidades, porque Dios nos hizo así diferentes. Tenemos todo, yo creo que influye mucho el estilo de vida que nosotros hubiéramos llevado desde niño, las creencias, nuestros pensamientos, las vivencias y el grado de fe va a influir mucho a cómo seamos cuando somos ahora adultos. Aunque cada uno somos diferentes, Dios sigue siendo el mismo. Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios permanece fiel. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él permanece. Todo se puede derrumbar, todo se puede hundir, pero Dios permanece para siempre. Dios no abandona, Él se queda. Dios no te condena, Él te ama. Describirlo a Dios, esto es una introducción que estoy haciendo, es casi imposible. Porque decimos Dios es maravilloso, todopoderoso, maravilloso, grande, omnipotente, etc. Pero leyendo un libro en estos días, La Confesión de la Fe, encontré este concepto maravilloso que se lo quiero compartir acerca de quién es Dios. Hay un solo Dios viviente y verdadero, infinito en ser y en perfección. Él es invisible, inmutable, inmenso, eterno, incomparable, todopoderoso, toda sabiduría, toda santidad, absolutamente libre y soberano, que obra todas las cosas según su voluntad, inmutable y justa para su propia gloria, perfecto en amor, perfecto en gracia, en misericordia y en paciencia, abundante en amor, abundante en bondad y abundante en verdad, perdonador de pecados, perdonador de iniquidad, galardonador de aquellos que le buscan diligentemente, sumamente justo y terrible en sus juicios, que odia el pecado y en ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Su conocimiento es infinito, es infalible e independiente sobre sus hijos. No hay nada que para él sea fortuito o por accidente o incierto. Ese es Dios. Ese es nuestro Padre, ese es el Dios todopoderoso, ese es Jehová al cual Dios adoramos, ese es Jehová al cual nosotros servimos, ese es el Dios que está en este lugar, ese es el Dios que te trajo a su casa, ese es el Dios que te convocó a esta reunión, ese es el Dios que te ama, ese es Jehová nuestro Dios. Ahora, si Dios no cambia, présteme atención,
Si Dios no cambia, si Él es grande, bondadoso y es misericordioso, ¿por qué no todos los testimonios de sus hijos son iguales? ¿Por qué? Si Él es bondadoso, si Él es grande, si Él es bueno, ¿por qué no todos los testimonios son iguales de Dios? ¿Por qué no todos los testimonios de sus hijos terminan en y Dios sanó, y Dios libró, y Dios proveyó, y Dios restauró, y vivieron felices para toda la vida? ¿Por qué no todos los testimonios terminan iguales? Si Dios es el mismo Dios. Como siempre, la palabra nos va a dar respuesta. Y hoy vamos a estudiar dos historias fascinantes acerca del majestuoso poder de nuestro Dios y cómo Él libra, vamos a ver, a dos siervos de diferentes acontecimientos que tienen como propósito destruirlos. Estos acontecimientos que acontecen, que suceden a estos dos hombres de Dios, tienen como fin destruirlo. Es que, iglesia, vengo a decirte que siempre el enemigo, todo plan que él está tramando, toda estrategia que viene del infierno tiene solamente un fin: paralizarte y destruirte. Que vuelvas atrás, que te desenfoques de tu llamado, que entres en ese pozo de esa cueva llamada depresión, que comiences a cuestionar a Dios, que comiences a dudar del poder de Dios, que comiences a cuestionar el propósito de tu vida, inducirte a la depresión, inducirte al suicidio. Ese es el único propósito que tiene el enemigo con el pueblo de Dios. No hay otro. No es que estés medio triste, es destruirte, es anularte por completo. Entonces, vamos a ver a través de estos dos varones justamente que esto sucede. La primera historia es la historia de Daniel en el foso de los leones. Algo hablaba el apóstol el anterior domingo y hoy el Señor confirma esta palabra. Y vamos al fundamento siempre de esta historia, al contexto para que usted pueda entender de qué estamos hablando. Daniel era un joven, pertenecía al pueblo de Dios, al pueblo judío. Este es el pueblo de Israel. Este pueblo era muy similar a los cristianos de hoy en día. Este pueblo era terco, caprichoso, desobediente, como muchas veces somos nosotros. Cuando Israel dejó de obedecer a Jehová para adorar otros ídolos, para adorar a dioses de otras naciones, Dios los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Quién los entregó? Dios. El bueno, sí. El bondadoso, sí. Dios los entregó en manos de un rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Y ahí el pueblo estuvo cautivo durante 70 años. Y era el pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a Dios le interesaba tratar con el carácter de su pueblo, tratar con el corazón de sus hijos. Porque presta atención acá, Dios está más interesado en transformarnos. Dios está más interesado en transformar nuestro carácter, en transformar nuestro corazón, que en darnos nuestros caprichos. ¿Y sabe qué? Y si nosotros no cambiamos el corazón, y si nosotros no nos dejamos transformar por ese Dios, muchos van a morir en el desierto y no va a entrar a esa tierra prometida. Cuando el carácter del cristiano es moldeado, cuando aprendemos a perseverar en los caminos de Dios, aún en medio de los procesos. Cuando el carácter del cristiano es transformado, cuando en medio de la crisis permite que Dios moldee ese carácter. Y aunque usted no entienda lo que está sucediendo, y aunque usted no entienda lo que está pasando, usted permanece fiel a ese Dios. Ahí cambiamos. Ahí nuestro carácter es moldeado. Ahí somos transformados. ¿Y sabe qué? Cuando ese carácter es transformado, y cuando vamos y nos humillamos delante de Dios y le decimos: Señor, está bien, yo suelto todo,
Suelto todo el control. Yo no puedo hacerlo a mi manera. Yo me rindo, Señor. Si es necesario quebrar esta vasija, québrala, Señor. Yo sé que tú me vas a volver a sanar. Yo sé que tú me vas a dar una nueva forma. Yo me rindo a tus pies, Señor. Y usted empieza a quebrarse. Dios empieza a soltar. Dios empieza a soltar. Dios empieza a dar la bendición. ¿Por qué? Porque está viendo un cambio en tu corazón. Volvemos a la historia. Previo a esto, a esta cautividad del pueblo de Dios en Babilonia, porque así es Dios, ya Dios había advertido a través de sus profetas durante mucho tiempo, durante muchos años. ¿De qué? De que se apartaran de sus malos caminos. Ya Dios había hablado al pueblo y les había dicho que se aparten de sus malos caminos, que dejen la idolatría, que dejen las cosas malas, pero el pueblo no hacía caso. Es igualito a hoy en día. Así en los tiempos de Noé pasó lo mismo. Ahora pasa lo mismo. Dios nos habla de muchas maneras. Dios nos habla para que nos volvamos a Él. Dios nos habla y nos dice: ese carácter que tenés no me gusta. Dios nos habla y nos dice: soltá esa pereza, soltá esas ataduras, soltá esas amistades que no te convienen. El Señor está hablando y te está diciendo: servime, entregame tus talentos, entregame tus dones. Hay señales que se están cumpliendo. Cristo ya viene, Cristo viene pronto. Prepárate, prepárate, prepárate. ¿Y qué pasa? La gente no hace caso. Aún el pueblo de Dios no hace caso. Aún estamos tan distraídos en muchas cosas, iglesia, siendo que las señales están ahí a las puertas. Era lo mismo lo que acontecía volviendo a Israel. Dios habla al pueblo, pero el pueblo no obedece. Por tal motivo este pueblo es llevado cautivo por el rey Nabucodonosor a un lugar llamado Babilonia por 70 años. Y entre esos que fue llevado estaba este joven Daniel. Pero mire, ¿cómo es Dios? ¿Cómo Dios es Padre de misericordia? Que aún de esta cautividad sacó una gran enseñanza para Israel. Una gran enseñanza para hoy, para nosotros. Es que le vuelvo a decir: a Dios nada lo sorprende, nada lo asombra, nada lo toma por sorpresa. Y aún de aquello que parece una desgracia, Dios va a sacar un propósito y va a sacar un testimonio, como lo hizo en la vida de Daniel. Entonces, para que usted conozca un poquito, en ese tiempo suceden 3 deportaciones del pueblo de Israel a Babilonia. Dice que la primera deportación fue cuando los babilónicos se llevaron los utensilios que Salomón había edificado, y en esa primera cautividad toman a Daniel. Pero ¿sabe que Daniel no era poca cosa? Daniel no era un muchacho cualquiera. La descripción que se da en la Biblia, en Daniel 1, del 4 al 5, dice: era del linaje real de los príncipes Daniel. Escuche, era un muchacho en que no había tacha alguna, dice la Biblia. De buen parecer. ¿Qué le parece? Enseñado en toda sabiduría, sabio en ciencia y de buen entendimiento, idóneo para estar en el palacio del rey, y enseñaba letras y lenguas de los caldeos. Entonces fue llevado Daniel en esa primera deportación. La segunda deportación fue un ataque también donde se llevaron a gran parte del pueblo de Israel, incluyendo a un profeta llamado Ezequiel. Y en la tercera deportación del ataque de Nabucodonosor fue cuando se prende fuego a toda la ciudad, que eso ya es otra enseñanza. Pero sin embargo, lo que aquí tenemos que rescatar es que Daniel, habiendo sido tomado cautivo, quiere decir que no tenía toda la libertad, que no estaba en su tierra, no estaba en su casa, pero sin embargo fue honrado por Nabucodonosor. Dice la palabra que este joven tenía mucha gracia delante de este rey, y que este rey lo puso en una posición muy alta y muy privilegiada dentro del reino babilónico. Pero le vuelvo a decir, no era porque tenía la cara simpática solamente. No era porque él era un hombre tenía demasiada pinta. No. Dice
que tenía mucha sabiduría, mucha inteligencia, mucha gracia, mucho conocimiento. Luego la historia dice que el imperio babilónico cayó y se establece el imperio medo-persa. Aquí lo que hay que rescatar que sin embargo Daniel en ambos imperios se mantuvo en una posición de mucha importancia dentro del palacio. Cambió un gobierno, vino otro gobierno, pero ahí estaba Daniel en un lugar de privilegio, en un lugar de eminencia. Pero ¿qué hacía Daniel? Dice que cumplía las tareas para el bien del gobierno. Cumplía las tareas para el bien del gobierno, y lo que me impresiona que dice la palabra, que dando buen testimonio acerca de su Dios, el binomio perfecto. Era excelente en sus gestiones que hacía de gobierno, pero eso no lo llevó a negar a su Dios, sino que aún en medio de estar en una tierra lejana, dice que mantenía su testimonio, guardaba su testimonio, que es lo que Dios está llamando en este tiempo. Daniel era excelente, sabio, inteligente, pero como todo, dice la palabra en Eclesiastés 4:4, mira acá, todo trabajo y toda obra de excelencia despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Que no le cause asombro si a usted lo envidian. Es bíblico. Todo trabajo y toda obra de excelencia va a despertar la envidia. Es bíblico. Mire, vamos a leer Daniel 6 del 1 al 4. Pareció bien a Darío, que era el rey siguiente, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas tenían que darle cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernantes, porque en él había un espíritu superior. Diga, espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque Daniel era fiel. Ningún vicio ni falta fue hallado en él, así como yo diga, igualito a mí. Daniel 6 del 1 al 4, seguimos. Entonces dijeron aquellos hombres, los envidiosos, no hallaremos contra Daniel, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación a la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas, mire, esta es una estrategia diabólica, se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Fueron con su salamerío. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Hemos leído Daniel 6 del 5 al 9. ¿Sabe qué es esto? Una manipulación al rey. Cuidado con las manipulaciones que vienen a tu vida. En el nombre de Jesús, Dios cubra nuestra vida y abra nuestros ojos en el nombre de Jesús, para no ser presa fácil de toda manipulación emocional y diabólica que viene del infierno. Dios abra nuestros ojos y nuestra inteligencia en el nombre de Jesús, porque en el mundo espiritual, ya usted vio, no encontraron mal contra el siervo de Dios. Y fueron con una manipulación delante del rey. Tú eres el rey, no hay otro como tú. Tiene que haber una prohibición que durante 30 días nadie adore a otro Dios, que nadie ore a otro Dios que no seas tú. Tenéis que firmar. Eso una vez firmado no se va a revocar. Que era eso, una manipulación emocional. Cancelo en el nombre de Jesús
toda manipulación que viene de las tinieblas en nuestra contra, en contra de nuestra vida, en contra de la iglesia de Dios, se cancela en el nombre de Jesús. Y Dios nos despierta y nos abre los ojos, la mente espiritual en el nombre de Jesús, para poder descubrir, anular y derribar toda manipulación que viene del infierno en el nombre de Jesús. Dice la palabra, cuando Daniel supo del edicto que se había firmado, tuvo miedo. Mentira. Entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios como lo hacían antes. Entonces se juntaron los chismosos y hallaron a Daniel peleando, orando y rogando en presencia de su Dios. ¡Wow! Y encontraron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto. Otra vez, mire, no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios su hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogado. Entonces respondieron y dijeron, para eso son buenos esta gente, delante del rey, Daniel, que es de los cautivos de Judá, no te respeta, oh rey. Y diga profeta, y diga madre, y diga pastor, que ese no lo respeta a usted. No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, mire, le pesó en gran manera y quiso librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle. Wow. Habrán ocasiones en la vida que por un momento de manipulación, de rabia o de ira, cometas errores. Y después muchas veces toca estar como el rey Darío. Me pesa haber hecho esto, pero ya está hecho. Aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los de leones. Y dijo el rey a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del pozo, la cual salió. Y el rey con su anillo selló ese lugar. Y luego se fue el rey al palacio y no había ni instrumento y se le fue el sueño. El rey se levantó de mañana y lo primero que hizo fue al foso de los leones. Y acercándole al foso, llamó a voces con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Con que Dios sepa lo que usted hizo, suficiente. Con que Dios conozca lo que tú hiciste, suficiente. Dios conoce tu historia. Dios conoce tu vida. Dios conoce tus pensamientos. No te preocupes si Dios lo sabe. ¿Sabe qué? Hay ángeles activados a tu favor para que tapen boca de leones. Toda boca que se ha levantado en tu contra, toda palabra que ha sido lanzada en tu contra, se cancela en el nombre de Jesús. Todo lo que salió del infierno para destruirte, para anularte, para paralizarte, se cancela en el nombre de Jesús. Ángeles ahora son desplegados a cubrir la vida del pueblo de Dios, a cubrir nuestra vida y a tapar toda boca de león en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús, gloria a Jesús.
Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue sacado Daniel y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Gloria a Dios. Entonces dio una orden el rey. Mire lo que pasó. Y fueron traídos los chismosos. Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados al foso de los leones. ¿Quiénes? ¿Ellos solitos? ¿Lo leyó usted? ¿Quiénes? Ellos, sus hijos y sus mujeres. ¡Wow! Aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Esa historia está en capítulo 6 de Daniel. Estaban hambrientos esos leones. Es que los ángeles estaban para guardar al siervo de Dios. Ahora sí, usted conocía esta historia. Vamos a las enseñanzas. Fíjese que el Señor lo guía para hacer de una forma u otra, dar su palabra. En esto que hemos leído sacamos varias enseñanzas y présteme atención. Número 1, Dios había equipado a Daniel con una inteligencia mayor. Él era superior. Dice la palabra que había en él un espíritu superior. En este escenario vemos que Dios da lo que necesitamos para dar cumplimiento al propósito que Dios nos ha entregado. Dios nos da lo suficiente para cumplir el propósito que Él nos ha entregado. Esa sabiduría, esa capacidad, esa inteligencia, esa astucia que tiene Dios te ha entregado para que cumplas un propósito en esta tierra. Dios jamás te va a enviar a alguna misión si primero no te equipa. Si Dios te llama, si Dios te envía a alguna misión, es porque ya Él te dio un espíritu superior, porque Él te ha dado una gracia, una sabiduría. Entonces no tomes en poco eso que Dios te ha dado. No desperdicies eso que Dios te ha entregado. Número 2, el hecho de que Daniel tiene un espíritu superior. En ningún momento del libro de Daniel dice que Daniel se creía autosuficiente. No, porque dice que oraba 3 veces al día. Quiere decir que él dependía de Dios para tener fuerza y estar de pie durante ese tiempo que él estaba en ese lugar. Quiere decir que la sabiduría y la inteligencia que él tenía venía de esas 3 veces que se arrodillaba delante de la presencia de su Dios. Aunque él tenía un espíritu superior, nunca se creyó más que los demás. Quiere decir que era un hombre humilde. Número 3, pre atención a esto. Los ataques que Dios no decide, no impide para que lleguen a nuestra vida, es porque Él los va a utilizar para sacar un glorioso testimonio de eso. ¿Entiende? Los ataques que Él no impide, porque Él puede impedir. Él manda un ángel, Él desvía, pero los ataques que Él decide no impedir para que lleguen a nuestra vida, es porque eso Dios lo va a utilizar para sacar un testimonio glorioso. 4, lo que el diablo usa para destruirte, Dios lo va a usar para darte una nueva posición en el mundo espiritual. Dios lo va a usar para darte una nueva posición en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque tienes más autoridad sobre aquello que venciste. Tienes más poder y más autoridad en el mundo espiritual sobre aquello que venciste. Amén. Número 5. Los instrumentos de Satanás, usados para destruir al siervo de Dios, fueron usados ¿para qué? Para la propia muerte de los enemigos de Daniel. ¿Qué quiere decir? Que se le volcó la tortilla. Leímos que el foso era para dar muerte al siervo de Dios, pero sin embargo fue para dar muerte a ellos mismos. Lo mismo pasó en la horca que era para Mardoqueo. Dios lo libró, Dios lo honró y la horca fue para el mismo Amán. Lo mismo vimos el anterior domingo con David y Goliat, que este gigante Goliat llevaba una espada, pero sin embargo David mató con una honda y sacó la espada del mismo gigante, y con la espada que era enviada para destruir al siervo de Dios, el siervo de Dios cortó la cabeza de los gigantes. ¿Está entendiendo estas verdades? ¿Está entendiendo estos misterios, esta revelación que hay en la palabra? No sé cómo, iglesia,
Pero si usted permanece fiel a Dios, aunque vengan gigantes con espadas, aunque el horno esté calentado 7 veces más, aunque hoy usted esté en el foso de los leones, yo no sé, pero ¿sabe qué? Aunque hoy esté pasando una situación difícil, Dios va a cerrar boca de leones. Dios te va a dar la estrategia. Dios te va a dar el diseño para que usted pueda vencer esos gigantes. Dios va a mandar ángeles para cerrar boca de leones. Dios va a mandar su poder, su ejército a favor tuyo. Pero usted tiene que permanecer fiel a Dios, porque va a haber un testimonio que contar de todo eso que está aconteciendo. Pero no se suelte de la mano del Dios Todopoderoso. Dele la gloria a Jesús. Y número 6, Dios nos da inteligencia. Piense antes de. Piense antes de mentir. Piense antes de engañar. Piense antes de robar. Piense antes de cometer pecado. ¿Por qué? Piense antes de sobornar, porque los errores y desobediencia no solamente afectan a usted, sino que lo hemos visto por la palabra y muchas veces que afectan a los hijos y a la mujer, a toda la familia. Y el hecho de que Dios permitió que Daniel fuera echado en el foso de los leones, ¿para qué sirvió? Fue ese puente. ¿Para qué? Para que su poder fuera reconocido en todo ese imperio. Así termina la historia en Daniel 6:25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz les sea multiplicada de parte mía. Es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Gloria al Señor. Este milagro deja más que claro que Él tiene el poder para librarnos, para guardarnos de toda adversidad, por más terrible que sea. Eso me enseña la historia de este joven llamado Daniel. Denle un aplauso al Señor. Sin embargo, iglesia, no todos los testimonios terminan igual. Ese es grandioso, espectacular. No todo termina igual. El modo en que Dios decide terminar las cosas no depende del amor que Él nos tiene, porque Dios nos ama igual a todos. No hay amor más grande que dar a su Hijo. No hay amor más grande que morir en una cruz por una tropa de gente pecadora que fallamos, que negamos, que fallamos a Dios. No hay amor más grande. ¿Por qué todos los testimonios no terminan iguales? Yo quiero que usted entienda que no depende de que Dios te ame menos. ¿De qué depende? De lo que Dios quiere sacar de la adversidad que nosotros enfrentamos. De lo que Dios quiere traer de la adversidad que enfrentamos. El propósito grande que vendrá después de ese momento, aunque usted no lo entienda. El testimonio que va a venir después de ese suceso, por más doloroso, por más injusto que parezca, eso va a ser para la gloria de Dios, y eso es lo que importa. Y Él hace como Él quiere. Por eso empecé hablándole de quién es Dios. Dice su palabra en Salmo 103: sabed que el Señor es Dios y Él nos ha hecho y a Él le pertenecemos. Dice Isaías 43:7: a todos los que llevan mi nombre yo los he creado y yo los formé y los hice para gloria mía. Veamos un testimonio diferente, glorioso, pero con un desenlace diferente. Es un testimonio glorioso, pero con un final diferente. Es el caso de Esteban.
Se trata de un personaje, de un hombre, ¿cómo lo describe la Biblia? Fiel hombre de Dios, lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban. Este hombre daba testimonio de ser hijo de Dios, de ser un hombre inteligente, sabio y valiente. Le sucede lo mismo que Daniel, porque esa fidelidad, esa sabiduría representó el hecho de tener que enfrentarse a la misma muerte. Es por eso, iglesia, que el infierno no se rinde con nosotros. Es por eso que el infierno intenta de todas maneras anularnos. Lo mismo le pasó a Daniel, lo mismo le pasó a Esteban, lo mismo le pasa a los hijos de Dios. Ahora esta historia es del Nuevo Testamento y el contexto dice que después que Jesús asciende al cielo, viene Pentecostés, se derrama el Espíritu Santo, la iglesia primitiva comenzó a crecer, a crecer, a crecer de una forma majestuosa y poderosa. Entonces, debido a que la iglesia creció, dice que los discípulos comenzaron a tomar ciertas medidas, cómo podían atender mejor al pueblo, cómo podían repartir los alimentos, cómo podían dar de comer a las viudas. Y esto habla de un trabajo compartido. Hablaba de que unos daban la palabra del Señor y otros eran los que atendían la obra social. Esto me habla de un trabajo de equipo, aplicable a todo, en la vida secular, en el trabajo, en la iglesia, en el ministerio, en el matrimonio, etcétera. El trabajo en equipo no es que una persona va a hacer todo, va a enseñar, va a servir, va a estar en la puerta, va a ser el ujier, va a cantar, va a tocar la batería. No, nos enloquecemos. Entonces, ¿qué pasó? Dice la palabra que escogen a 7 hombres piadosos, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para este servicio. Y entre esos 7 estaba Esteban. No este bandido, ¿no? Esteban. Según dice Hechos 6:8, dice, era lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y grandes señales entre él. Le sucede lo mismo que Daniel. El ser sabio, tener gracia e inteligencia siempre va a despertar la envidia de muchos. No le asombre, no le cause asombro si le tienen envidia. Dice la palabra, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos y de los de Cirene, disputaban con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Buscaban cómo acusarlo, pero no podían resistir a la sabiduría que tenía Esteban. Mire, estoy en Hechos 6:8 adelante. Entonces, mire lo que hicieron, hermana. Sobornaron. ¿En qué ese tiempo sobornaban? Mire. Sobornaron a uno para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron, quiere decir incitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no deja de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Qué quiere decir? Le hicieron la guerra. Inventaron calumnias, mentiras en su contra. Pero a pesar de esas falsas acusaciones en contra de Esteban, este hombre era lleno de fe, radical en sus principios y convicciones. Él estaba dispuesto a morir, pero no iba a negar, no iba a negociar sus principios y sus valores cristianos. Y cuando le hacen las ofensas y él le toca defenderse, dice la palabra que él se pone de pie y con gracia, autoridad y pasión. ¿Cómo tiene que hablar usted? Con gracia, autoridad y pasión. ¿Cómo va a entregar su mensaje? Con gracia, autoridad y pasión. Dice que de forma detallada comienza a hablar del pueblo de Dios, de Israel, de su relación con Dios, de los tiempos.
Cuando Dios llama a Abraham y empieza a narrarle la historia, que Dios lo llama a un lugar desconocido y del pueblo de Israel, cuando fue esclavo, cómo llegó José, cuando salen del desierto, les repetía que era un pueblo rebelde, un pueblo terco, les recordaba la rebelión y la idolatría, hasta que llega Jesús. Cuando llega Jesús, al final de su discurso, los acusa de que ellos no reconocieron al Señor Jesús, su Mesías, y lo rechazaron y lo asesinaron, así como habían hecho como Zacarías. Y aunque todo lo que él dijo era verdad, ¿sabe qué dice la palabra? Que los judíos al escucharlo le crujían los dientes de la ira. ¿Usted ha visto a alguien tan enojado que le crujan los dientes? ¿Ha visto? ¿Ha visto? Dice la palabra, hermano, que le crujían los dientes contra él y lo apedrearon. Huya de quien crujan los dientes, porque son capaces de apedrearte hasta matarte. Vea qué dice Esteban en Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Pero al escucharlo, los otros que tuvieron mayor ira y lo sentenciaron a muerte, lo mataron a pedazo. Dice el último versículo: y echándolo fuera de la ciudad lo apedrearon. Mire acá, aquí me llamó la atención. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven llamado Saulo. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: ¿qué diría usted si lo están apedreando? Maldito, me la vas a pagar. ¿Qué decía? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Esteban fue apedreado por sus detractores. La muerte de Esteban trajo dos cosas: una gran persecución de los cristianos. Me pone adoración suave. Una gran persecución de los cristianos. Dice que fueron regados, esparcidos a Judea, Samaria. Pero ellos iban predicando el evangelio. Donde iban, el evangelio lo predicaban. Y dos, la forma en cómo Esteban dio testimonio de su fe y glorificó a Dios. Escuche esto, pastor. Según los estudios, ya tuvo un primer efecto en el corazón. De aquel que contribuyó en ese momento y lanzó también piedras sobre él, Saulo. Porque ahí no dice por azar que tiraron su ropa de Esteban a los pies de Saulo. Ya algo comenzó a marcar en el corazón de ese Saulo, que más adelante es el hombre que escribe el 40% del Nuevo Testamento, hombre de Dios, apóstol de Jesucristo, el que luego fue llamado Pablo. Entonces, con la muerte de Esteban, el reino de Dios creció de una forma extensa, sobrenatural en la tierra. Es que, iglesia, cuando entendemos que estamos en esta tierra para que el reino crezca y alcance más vida, vamos a ver el panorama de una forma diferente. No es solamente que yo esté bien, está bien, es correcto. Pero cuando usted alcanza madurez, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que su reino sea extendido en esta tierra. Pero usted va a decir: pero murió. Perdió porque murió. Pero mire lo que dice el mismo Pablo que lo apedreaba: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Para mí el vivir es Cristo. Estaba diciendo, es el centro de mi vida. Por Él vivo y existo. Pero el morir es ganancia, porque allá ya no va a haber sufrimiento. Porque allá ya no hay agujas, ya no hay tristeza, ya no hay traiciones, ya no hay problemas. En su presencia. ¿Qué vemos en ambas historias?
Daniel y Esteban. Ya estoy cerrando. Présteme atención. ¿Qué elementos en común vemos? Vemos la manera en que cada uno vivía y trabajaba y daba testimonio acerca de Dios. Puedo vivir y trabajar y dar testimonio acerca de Dios. No significa que solamente en la iglesia voy a ser un cristiano que levanta las manos y en mi trabajo voy a hacer lo peor. Se puede ser como estos hombres. Número 2, los dos tuvieron la disposición de morir a causa de su Señor. Hermano, y a nosotros nos da vergüenza hasta decir que venimos a la iglesia. ¿Vos vas a la iglesia El Salvador donde va Julano y Mengano? No, me llevaron obligado. No niega a su Señor. Y número 3, la forma en cómo Dios usó estos acontecimientos fue para la expansión y el crecimiento de su reino aquí en la tierra. En conclusión, ¿por qué si Dios amaba a los dos? ¿Por qué libró a Daniel de la muerte y a Esteban no? ¿Por qué? Yeshua, ¿me puede ministrar con Yeshua? No todos los testimonios terminan igual. En tu caso, iglesia, y en el mío, yo sé, porque conozco cómo es Dios, tendremos testimonios grandes del poder de Dios. Tendremos testimonio de que Dios sanó, restauró, proveyó, abrió camino, tapó boca de león, libró. Tendremos testimonio del poder de Dios. Amén. Pero habrán otros testimonios. Y le estoy hablando realidad, iglesia. No te traigo un evangelio que te haga sonreír, sino que te llegue a la parte más profunda de tu corazón. Habrán otros testimonios que nosotros en nuestra humanidad hubiésemos deseado que no terminen de esa manera. Y no es por falta de fe. No es porque te faltó fe, pues, hermana. Y no es por falta de oración. O no es porque ¿qué estará haciendo, pues, el pastor para que le pase eso? No. Hay cosas que hubiéramos deseado que no cierren de esa manera. Muerte de un ser que amas. Accidentes. Ausencias. Fraudes, engaños, traición, divorcios, enfermedades. Eso también vivimos los cristianos igual que usted. Pero vengo a decirte de parte de Dios que aún de eso Dios tiene control. Escuche. Y siempre que no entiendas el porqué de esa crisis, vamos al inicio del tema. Recuerda quién es tu Dios. Recuerda quién es tu Padre. Y aunque no lo entiendas, Él sabe lo que hace. Y de más es que busquemos la respuesta. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Mi respuesta viene de parte de Dios. Viene de parte de su Espíritu Santo. A Él le pediré que me explique el porqué. Y si no me lo explica, pastora, lo entenderemos un día cuando estemos delante de su presencia. Porque tú, oh Jehová, eres mi esperanza, mi seguridad desde mi juventud, decía David. Y si alguna vez, iglesia, te toca enfrentar una situación diferente a lo que tanto pediste. Si alguna vez te toca enfrentar una situación diferente a lo que querías, si bien vas a llorar, te va a doler,
Pero te aseguro que Dios ahí está forjando un carácter de guerrero y de guerrera de Dios. Porque en el mundo de la fe, en estos tiempos, no podemos estar de pie si no tienes un espíritu de guerrero delante de Dios. Es en esos tiempos donde Dios forja un carácter de guerrero. No es cuando le dices, Padre, dame, y Dios te lo da. Es cuando aún Dios no te lo da y usted le dice, Padre, yo te sigo amando. Padre, yo te sigo adorando. Padre, yo te sigo sirviendo. Es ahí cuando Dios te equipa para vencer gigantes. Si no, no vas a poder vencer gigantes. Es ahí cuando aprendes, Pastor Elías, a no condicionar tu servicio. Humanamente no podría estar en este lugar, pero he aprendido que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque he aprendido que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Por eso te traigo este mensaje. Ahí aprendes a no condicionar tu servicio. Ahí aprendes que amas verdaderamente a Dios y sirves a Dios, no por lo que Él te dé, sino porque Él te amó primero, sino por lo que ya Él hizo por ti. Porque Él ya te amó, no por los regalos que Él te pueda dar, sino porque estás en esta tierra para cumplir un propósito. Y ahí sí, mire lo que ministraba el Señor. Ora bashu, ora bashu. Ahí puedes decir como dice Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, aunque ahora no encuentres trabajo, aunque esa puerta se te cerró, aunque estés luchando contra un cáncer, aunque no entiendas el proceso, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová. Ora basuba. Ora bashororo. Con todo, aunque no llegue la promesa, aunque no llegue el bebé, aunque la puerta no se abra, aunque no pueda hoy salir de esta situación, con todo me alegraré en Jehová, porque Dios es mi fortaleza, porque no condiciono mi servicio, porque las fuerzas de búfalo vienen de lo alto. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve la paz. Viene la fortaleza. Vienen las fuerzas de lo alto. ¿Por qué? Porque estás en sus manos. Y puedes entender que lo que aconteció es su voluntad. Y nada mejor que la voluntad del Padre. ¿Y cómo sé que es su voluntad? Porque doblé rodillas a Dios. ¿Y cómo sé que es su voluntad? Porque usted hizo todo de su parte para que las cosas estén bien. ¿Y cómo sé? Porque usted dobló rodillas delante de Dios. Y sabe por la palabra que después de eso hay algo grande. Y sabe por la palabra que después de eso hay un propósito. Que su reino crezca, que su reino avance. Puede ser ese propósito que aprendas a buscarlos más. Puede ser ese propósito que tu familia llegue a los caminos del Señor. Puede ser que lo conozcas como el todo en tu vida. Que puedas decir, yo no confío en el hombre, pero confío en mi Dios, confío en mi Padre, confío en mi Hacedor, confío en el Espíritu Santo. Puede ser que en ese tiempo de prueba Dios quebre tu carácter y le diga, Señor, no quiero hacerlo a mi manera, que sea tu manera, Espíritu Santo. Puede ser que en ese tiempo tu corazón se vuelva al corazón de tus padres, o tu hijo vuelvas al corazón de tu madre. Puede ser que en ese tiempo Dios te quebre el orgullo y te vuelvas una persona más humilde, y que al final puedas decir, como declaró el apóstol Pablo,
¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro o espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que me amó. Por lo cual, dice su palabra, por lo cual, Iglesia El Salvador, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale la gloria, dale la gloria, dale la alabanza a ese Dios todopoderoso. Póngase de pie, iglesia. Póngase de pie. Padre, adoramos tu nombre, Señor.